¿Y si te dijera que un caballo fue más compasivo, más valiente y más humano que muchos de nosotros? Que mientras otros pasaban de largo, él escuchó un llamado que nadie más pudo oír y salvó una vida. Parece imposible, ¿verdad? Pero lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es una prueba viva de que los milagros existen y a veces vienen en forma de crin blanca y pasos firmes. Esta historia no solo te va a conmover, te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre la fe, el amor y el valor de quienes no tienen voz. Porque mientras algunos familiares traicionan, mientras el egoísmo ciega, un animal actuó con más corazón que cualquier humano. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después nadie lo esperaba. Y tal vez, solo tal vez, esto te haga ver a los animales y a la vida con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes que parecen derretirse bajo el sol de San Jacinto del cielo. El aire olía a pasto seco, a cuero viejo y a tierra caliente. Las cigarras cantaban sin parar y el viento apenas se atrevía a mover los girasoles a la orilla del camino. En medio de esa quietud, don Ernesto Robledo caminaba lentamente hacia el establo, con su sombrero de ala ancha bien puesto y el bastón de madera golpeando con ritmo sobre la tierra agrietada. Tenía 62 años, la piel morena marcada por los años de trabajo bajo el sol, una barba rala y plateada que comenzaba a esconder un rostro cansado, pero ainda fuerte. Seus ollos grises carregaban uma melancolia silenciosa, o tipo de olhar de quem já amou muito e perdeu mais ainda. En el corral, bajo la sombra tímida de un tejabán de madera, lo esperaba Centella, su caballo de siempre, un alazán alto, musculoso, con una crin blanca que brillaba bajo la luz dorada de la tarde. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían entender más de lo que uno podía imaginar. No necesitaban palabras. Entre ellos, bastaba una mirada. «¿Y qué dices, compañero?», murmuró don Ernesto mientras le acariciaba el cuello. «Hoy también me aguantaste el silencio, ¿verdad?». Centella bufó suavemente y movió la cabeza como si respondiera. El viejo se rió bajito, esa risa áspera que casi se había olvidado de cómo sonar. Detrás del establo se oía la bomba de agua golpeando con ritmo cansado. La hacienda ya no era lo que había sido. Don Ernesto había dejado de criar ganado cuando murió su esposa, María Teresa, hacía ya 7 años. Desde entonces, solo quedaban él y Centella, dos almas solitarias caminando juntas. Mientras apilaba unas pacas de heno, el viento levantó una nube de polvo que le obligó a cubrirse la cara con el sombrero. Cuando bajó el brazo, Centella ya no estaba donde lo había dejado. Su lugar estaba vacío, el portón de madera abierto. Algo dentro del pecho de don Ernesto se apretó de golpe. «Centella», gritó con un tono quebrado. «Centella, muchacho, regresa». No hubo respuesta. Solo el sonido del galope alejándose, firme, decidido, como si el caballo supiera exactamente a dónde iba. Don Ernesto se quedó inmóvil por un momento. Luego, sin pensarlo 2 veces, subió a su vieja camioneta oxidada. Giró la llave. El motor tosió, protestó y arrancó. «No te me vayas sin avisar, condenado», murmuró entre dientes mientras pisaba el acelerador. La tarde caía, y con ella el polvo del camino comenzaba a pintar de rojo las montañas lejanas. Algo estaba por cambiar. Lo sentía en los huesos, lo sentía en el pecho, y lo más extraño de todo es que Centella también lo sentía. El cielo ya pintaba tonos anaranjados sobre San Jacinto del cielo, y el aire empezaba a enfriar. La camioneta avanzaba lenta por el camino de las verbenas, dejando una estela de tierra flotando en el aire. Don Ernesto, con las manos firmes en el volante, no paraba de mirar hacia los lados, buscando esa silueta inconfundible que tantas veces lo había acompañado en sus peores días. «¿Por qué saliste así, sin más?», susurró. «Nunca lo habías hecho». La mente se le llenó de recuerdos.
No era un hombre de hablar mucho, pero con Centella sí hablaba. A veces parecía que el caballo lo entendía más que cualquiera. Había estado con él cuando enterró a María Teresa, cuando vendió las últimas vacas, cuando se rompió el brazo, y nadie fue a verlo más que su caballo. Centella nunca fallaba, siempre estaba, siempre. Volvamos unas horas antes. Aquel mediodía, después de alimentar a las gallinas, don Ernesto se sentó en el pórtico de su casa de adobe. Tenía un banquito bajo, de madera vieja, y desde ahí veía a Centella caminar tranquilo por el corral, sin montura, sin bridas, libre, pero siempre cerca. Se escuchaba el silbido de los pinos y el crujir de la madera reseca del porche. «¿Te acuerdas cuando María te trajo de potrillo, dijo con una sonrisa torcida. «Nunca pensé que te quedaras tanto tiempo, ni que te volvieras más familia que los de sangre». Centella, que estaba lamiendo agua del bebedero, levantó la cabeza, caminó hasta la cerca y asomó el hocico por encima como si quisiera que lo acariciara. «Eres de los pocos que no se cansaron de mí, ¿verdad?» Y sí, porque Centella no juzgaba, no exigía, no pedía nada más que un poco de compañía y alimento, pero sobre todo le regalaba algo que ni él mismo sabía que necesitaba: silencio compartido. Esa tarde, don Ernesto se quedó dormido en el porche, y fue en ese momento que Centella, inquieto, comenzó a caminar en círculos dentro del corral. Sus orejas se movían nerviosas. Algo estaba mal. Y sin más, como si una fuerza mayor lo llamara, empujó la vieja cerca de madera con el pecho, la rompió y salió galopando hacia la nada. Cuando don Ernesto despertó, el viento soplaba más fuerte y el sol ya comenzaba a caer. Y ahí fue cuando lo notó. La cerca rota, la ausencia de Centella, la sensación de que algo importante, algo que él no entendía aún, estaba por suceder. «¿Dónde estás, muchacho?», murmuró mientras aceleraba. La carretera serpenteaba entre los cerros, y aunque los faros aún no eran necesarios, el horizonte comenzaba a apagarse. En el asiento del copiloto, un rosario colgaba del retrovisor. Era de María Teresa, lo único que él nunca se atrevió a guardar. Lo tomó entre los dedos. «Guíalo, María, donde sea que lo hayas mandado, cuídalo tú». Y siguió adelante, porque cuando el alma sabe que algo está por cambiar, no se necesita explicación, se necesita fe. La noche ya comenzaba a caer sobre el pueblo de San Jacinto del Cielo, y el cielo se cubría de un manto violeta con pinceladas de fuego. Los árboles del campo se mecían apenas con la brisa, y los grillos ya afinaban su canto nocturno. Pero aquel silencio natural, profundo y sereno, fue quebrado de pronto por el eco de unos cascos. ¡Tac! 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 Un galope fuerte, decidido, como si el propio suelo temblara con cada pisada. Centella, con los músculos tensos y la crin ondeando al viento, atravesaba el monte como si supiera exactamente a dónde iba. No corría por miedo, corría por propósito. Sus ojos estaban bien abiertos, alertas. El camino no estaba iluminado, pero él seguía como si una voz invisible le hablara al oído. Su cuerpo parecía guiado por algo más grande que el instinto, tal vez por algo que solo los animales y los que tienen el alma limpia pueden escuchar. Mientras tanto, a unos kilómetros atrás, la vieja camioneta de don Ernesto saltaba sobre los baches del camino del Molino Viejo, levantando polvo en cada curva. «¡Ay, Centella, no me hagas esto!», gritó el viejo con la voz cortada por la preocupación. «¿A dónde demonios estás yendo?». Pero algo dentro de él le decía que no debía detenerse, que ese galope no era un acto de rebeldía, era una llamada, una misión. En medio de esa noche que se volvía cada vez más oscura, don Ernesto vio algo. Las huellas frescas de los cascos marcadas en el lodo a un costado de la carretera, justo al borde de una curva cerrada. Pisó el freno. La camioneta se sacudió, bajó con dificultad y alumbró con una vieja linterna. Las marcas eran claras y seguían directo hacia el camino viejo del mezquite,
una vereda abandonada que llevaba a ningún lugar, o al menos eso creían. «¿Por qué viniste por aquí, Centella?», murmuró. «Aquí no hay nada». Avanzó despacio, iluminando el sendero con la linterna en una mano y la otra sobre el rosario colgado de su cuello. Todo estaba en silencio, ni grillos, ni ramas, nada, hasta que lo escuchó. Un relincho fuerte, desesperado, luego otro más corto y luego un gemido humano. El corazón se le apretó. Apuró el paso con el bastón tropezando entre las piedras. A medida que se adentraba entre los mezquites, el haz de luz iluminó una figura que lo dejó helado. Allí estaba Centella, inmóvil como una estatua, con la respiración agitada y el cuerpo tenso. Frente a él, en medio de los matorrales, yacía una mujer. Su ropa estaba desgarrada, su rostro cubierto de tierra y sus manos temblaban apenas. Don Ernesto se quedó mudo por unos segundos. La linterna cayó de su mano y rodó unos centímetros, apuntando directamente a aquel rostro envejecido. «Doña Tomasa», susurró, con el alma estrujada. «Dios mío». La mujer abrió los ojos apenas resecos y apagados, pero al ver al hombre y al caballo, una lágrima se le escapó por la mejilla. «El caballo me cuidó», balbuceó. Don Ernesto se arrodilló como pudo, sacudiendo su camisa para abrigarla. Centella no se movía, solo la miraba, como si supiera que ya había cumplido con su deber. Y ahí, bajo el cielo estrellado y rodeado de árboles silenciosos, don Ernesto entendió que su caballo no era solo un compañero, era un instrumento de Dios. El frío de la madrugada comenzaba a calarse en los huesos, y el rocío del monte ya humedecía las hojas secas del camino viejo del mezquite. El aliento de don Ernesto salía en pequeñas nubes, mientras intentaba envolver a la mujer con su chamarra. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la angustia. Doña Tomasa Aguilar, una costurera muy querida del pueblo, de unos 80 años, cabello blanco recogido en una trenza delgada, piel de porcelana salpicada de lunares, rostro delgado con los pómulos marcados, estaba allí, tirada como si el mundo se hubiera olvidado de ella. Sus ojos apenas podían abrirse, pero en ellos todavía había luz. «Aguante, doña Tomasa, ya estoy con usted». Don Ernesto le sujetó la mano con firmeza. «No se me vaya, ¿sí?». Centella se mantenía firme, parado justo al lado del cuerpo de la anciana, como si estuviera en guardia. No se movía, no comía, no apartaba la vista de ella. Su pecho subía y bajaba rápido, como si aún estuviera alterado, pero no había miedo en él, solo propósito. «Fue él», dijo ella de pronto con voz quebrada, como un suspiro. «El caballo me cubrió con su cuerpo toda la noche». Don Ernesto tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta que lo obligó a mirar hacia otro lado para no dejar salir las lágrimas. «¿Qué le pasó? ¿Cómo terminó aquí, tan lejos?» «Tropecé, me caí, no podía moverme, grité». Sus palabras salían cortadas, pero nadie me escuchó, solo él. Se refería a Centella, a ese animal que por algún misterio divino había sentido su presencia desde kilómetros de distancia y se lanzó al monte a salvarla como si una voz lo hubiese llamado. Don Ernesto buscó su celular en el bolsillo interior de la chaqueta, pero no había señal, así que la única opción era cargarla. «Voy a levantarla, doña...». «Tranquilo, ya la vamos a sacar de aquí». Se quitó el sombrero y lo puso en el suelo. Se arrodilló con dificultad y con toda la fuerza que aún le quedaba en los brazos, alzó a la anciana con delicadeza. Mientras regresaban lentamente hacia la carretera, Centella caminaba al lado de ellos, sin arnés, sin cuerda, como un guardián. Cada vez que doña Tomasa parecía desfallecer, el caballo se acercaba un poco más y ella apenas lograba levantar la mano para tocarle el cuello. «Gracias», susurró, «eres un ángel con crines». Don Ernesto no dijo nada, solo caminaba, apretando los dientes, con los ojos ardiendo de emoción y el corazón golpeando fuerte. Algo
había cambiado esa noche. Algo muy profundo. Cuando llegaron a la camioneta, acomodó a la anciana en el asiento como si fuera de cristal. Centella se quedó mirando desde afuera, inmóvil, con los ojos clavados en ella, y antes de encender el motor, don Ernesto giró el rostro hacia su caballo y murmuró: «¿Quién te mandó, muchacho? Porque no fue solo el instinto, ¿verdad?». Centella solo lo miró, y aunque no hubo palabras, la respuesta se sintió en el alma. El motor viejo de la camioneta rugía mientras subía con dificultad por la cuesta rumbo al Hospital General de San Jacinto. Los faros apenas iluminaban el camino de terracería, y cada bache hacía crujir la suspensión. Don Ernesto sujetaba con fuerza el volante, lanzando miradas constantes a su derecha, donde doña Tomasa respiraba con dificultad, envuelta en una manta. La llevaba recostada como a una hija, como si la vida entera dependiera de llegar a tiempo. «Aguánteme tantito más, doña», murmuraba. «Solo un poco más, ¿sí?». Centella corría detrás, sin cansarse, sin titubear, como si el galope fuera una promesa. Cada vez que la camioneta reducía la velocidad, el caballo se acercaba a la ventana, y la anciana, débil, extendía una mano temblorosa para tocarlo. Aquel gesto parecía mantenerla despierta. Al llegar al hospital, el reloj marcaba las 4:27 de la madrugada. El cielo comenzaba a aclararse apenas, con una tenue línea azulada en el horizonte. Don Ernesto bajó del vehículo y corrió hacia la entrada, pidiendo ayuda. «Ayuda, por favor. Una señora herida. No puede respirar bien». 2 enfermeros y una doctora salieron con una camilla. La tomaron con cuidado mientras don Ernesto explicaba lo poco que sabía. «La encontré... Bueno, no la encontré yo. Fue mi caballo. Él la halló tirada en un camino, sola. ¿Quién sabe cuántas horas llevaba ahí?». Los médicos se miraron entre ellos, sin entender mucho, pero no hicieron más preguntas. La llevaron directo a urgencias. Don Ernesto se quedó afuera, de pie, con las manos en los bolsillos y el sombrero entre ellas. En su rostro se notaba el peso de la noche, las arrugas profundas, el sudor frío, el temblor leve en los dedos. Minutos después, un doctor joven salió de la sala. «¿Usted la trajo?». «Sí, soy don Ernesto Robledo. Ella es doña Tomasa, vive por la calle de los Laureles, costurera». El médico asintió, impresionado. «Señor, fue un milagro. Si hubiese pasado una hora más, no lo cuenta. Estaba deshidratada, en estado de hipotermia y con una fractura en la cadera, pero va a vivir, está estable, despierta». Don Ernesto se llevó una mano al pecho y soltó un suspiro larguísimo. «¿Puedo verla?». «En un ratito sí. Ahorita están estabilizándola». Mientras tanto, Centella estaba afuera del hospital, amarrado a una cerca improvisada con una cuerda vieja que alguien había conseguido. Varios vecinos y trabajadores del hospital salieron a ver al famoso caballo que, según don Ernesto, había escuchado un llamado de Dios. «Ese animal no es común», decía una enfermera con los ojos brillantes. «Nunca vi un caballo mirar así a una persona». Y es que Centella no apartaba la vista de la entrada principal del hospital. Esperaba, como si supiera que su tarea aún no había terminado. Minutos después, una enfermera llevó a don Ernesto a la habitación. La anciana yacía en la cama con oxígeno, pero despierta. Su piel ya no era tan pálida y aunque estaba débil, sus ojos estaban vivos. «Don Ernesto», susurró. «Gracias por venir». Él se acercó y le tomó la mano. «Yo no fui, señora. Fue él. Yo solo seguí sus pasos». Una lágrima le rodó por la mejilla a la anciana. «Yo estaba lista para irme, pero escuché un relincho y luego sentí calor. Él se echó a mi lado toda la noche. Me cubrió, me dio vida». Don Ernesto se quedó en silencio. No necesitaba decir nada, porque lo que había ocurrido ahí no tenía explicación humana. El sol ya se asomaba tímido sobre los cerros de San Jacinto del cielo, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Después de pasar la noche en vela y ver con sus propios ojos que doña Tomasa estaba a salvo, don Ernesto salió del hospital con el cuerpo rendido, pero el alma revuelta. Agradecido, sí,
pero con algo que no lo dejaba en paz. Centella lo esperaba amarrado en la misma reja, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero cuando su dueño se acercó, el caballo levantó la cabeza de golpe y relinchó fuerte. Sus orejas se movieron inquietas y sus ojos brillaban con una intensidad que no era normal. «¿Qué traes, muchacho?», preguntó don Ernesto acariciando su hocico. Centella tiró levemente de la cuerda, 1, 2 veces. Luego miró hacia el este, hacia el camino viejo del mezquite, el mismo donde había encontrado a la anciana. Don Ernesto lo conocía demasiado bien. Sabía que ese comportamiento no era casual, así que aflojó la cuerda y le dijo: «Bueno, si me estás pidiendo que volvamos, vamos. Enséñame lo que viste, o lo que me quieres mostrar». Montó a Centella sin silla, como hacía cuando era joven, y juntos regresaron por el mismo sendero, en silencio, entre los árboles aún húmedos por el rocío. A medida que se adentraban en el monte, el aire se volvía más denso, más pesado. Centella se detuvo en un claro. Don Ernesto bajó lentamente y se acercó al lugar exacto donde había encontrado a doña Tomasa. Todo parecía igual, pero entonces algo llamó su atención. Marcas en el suelo. No eran huellas de animales, eran llantas de coche, profundas, recientes. Como... Se agachó para mirar mejor. Aquí no pasa nadie desde hace años. Más allá, encontró algo más, un pañuelo de encaje blanco, arrugado, lleno de barro y con una manchita marrón oscura en la esquina. Era sangre. Don Ernesto lo reconoció enseguida. Ese pañuelo era de doña Tomasa. Ella siempre lo llevaba en la manga, doblado con esmero. Y entonces, la verdad, comenzó a formarse como un trueno lejano en su cabeza. «Tú no te caíste, ¿verdad, señora?», susurró, como si ella pudiera escucharlo desde donde estaba. Centella se acercó a un grupo de matorrales espesos y relinchó otra vez, más fuerte. Don Ernesto apartó las ramas con las manos hasta encontrar algo más. Una medalla religiosa de plata, oxidada, colgando de una cadena rota. El suelo estaba revuelto, como si alguien hubiese peleado o forcejeado. Don Ernesto se quedó quieto, cerró los ojos por un momento, sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. El aire ya no olía a monte, olía a peligro. Montó a Centella otra vez, esta vez con la espalda recta y el corazón acelerado. «Tú no me trajiste aquí solo para recordarme el milagro, ¿verdad? Tú quieres justicia». Centella avanzó despacio, como si aún tuviera más que mostrar. Y en ese momento, don Ernesto lo entendió con una claridad que le heló el pecho. Alguien quiso deshacerse de doña Tomasa, y Centella fue testigo del pecado. Era mediodía en San Jacinto del Cielo, pero el sol no lograba calentarle el pecho a don Ernesto. Sentado en el banco de madera frente a la ferretería del pueblo, con el sombrero sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo de adoquín irregular, sentía una incomodidad que no le nacía del cuerpo, sino del alma. En sus manos temblorosas sostenía el pañuelo manchado y la medalla rota. Cada objeto le gritaba una verdad que nadie más quería ver. Y cuanto más pensaba, más se le apretaba el corazón con una sola sospecha: Lucio, el sobrino de doña Tomasa. Un muchacho de unos 30 años, delgado, ojos claros, piel blanca siempre bien rasurada, con una sonrisa que parecía de buena gente, pero un brillo en la mirada que no inspiraba confianza. Lucio era educado, sí, pero frío. Desde hacía tiempo andaba diciendo por ahí que su tía ya no estaba en condiciones de manejar su patrimonio. Y don Ernesto, que no era tonto, había escuchado suficientes cosas en la plaza, en la carnicería, en los cafés. Rumores de peleas por una casa, por unos terrenos. Unos decían que Lucio quería vender todo y largarse del pueblo. Pero doña Tomasa se negaba. Esa tarde, después de dejar a Centella en el rancho, don Ernesto caminó hasta la plaza de San Jacinto, donde Lucio estaba sentado bajo la sombra del laurel, tomando café con su celular en la mano. «Lucio», dijo el viejo con voz firme. El muchacho alzó la vista un poco sorprendido. «Don Ernesto,
qué gusto verlo. ¿Cómo está la tía? Me dijeron que apareció... Don Ernesto se le quedó viendo con una mezcla de rabia y tristeza. Apareció, sí, gracias a Centella. Lucio sonrió, nervioso. Ese caballo es una joya, de veras. ¿Quién diría? Sí, él la encontró, en un barranco, donde nadie había pensado buscarla. Lucio tragó saliva, dio un sorbo a su café. Ya no sonreía. ¿Y qué le pasó? Ella dice que se cayó, pero hay huellas de llantas, un pañuelo roto, sangre y una medalla, justo en el mismo lugar donde Centella la encontró. ¿No es raro? Lucio no respondió. Se levantó con una mueca. Bueno, don Ernesto, qué gusto verlo. Yo tengo que irme, tengo una reunión por videollamada. Lucio lo detuvo con los ojos clavados en los suyos. Si tienes algo que confesar, hazlo ahora. A Dios no se le puede mentir. El joven lo miró por un instante, y en ese segundo, don Ernesto lo supo. No necesitaba más pruebas. Era el silencio. Era la forma en que bajó la mirada. La manera en que el color le abandonó el rostro. Lucio se dio media vuelta y se fue, caminando rápido, casi huyendo. Don Ernesto se quedó ahí, con el corazón latiendo lento pero fuerte. La verdad estaba saliendo a flote, y cuando el alma de un caballo la trae en su galope, no hay mentira que pueda esconderse para siempre. La tarde caía sobre San Jacinto del cielo, envolviendo al pueblo en esa luz dorada que parece sacar a la superficie todo lo que ha estado oculto. Las campanas de la iglesia repicaban despacito, marcando las 6, mientras los vecinos se agrupaban en las bancas de la plaza como si supieran que algo grande estaba por suceder. En el centro, don Ernesto Robledo, con su camisa blanca arremangada y el rostro serio, sostenía en la mano un sobre viejo con los objetos que Centella había ayudado a encontrar: el pañuelo ensangrentado, la medalla rota, fotos impresas de las huellas de neumáticos y un testimonio escrito de su puño y letra. «Ya lo pensé bien», le dijo al comandante Ramiro. «Esto no es casualidad, y usted lo sabe». El comandante, hombre robusto de bigote espeso, lo miraba con respeto. «Mire, don Ernesto, no tenemos pruebas directas, pero si usted está dispuesto a declarar, yo reabriré el caso. Con eso, ya basta para comenzar. Y si no lo hago, ¿qué? ¿Esperamos a que lo intente de nuevo?» Ramiro bajó la cabeza. No había cómo discutirlo. Horas después, la policía fue hasta la casa de Lucio, una construcción moderna en la parte nueva del pueblo. Al principio, él negó todo, pero al ver las pruebas, su rostro cambió. La sonrisa falsa se borró. Empezó a temblar. Y cuando el comandante le dijo que doña Tomasa había declarado que alguien la empujó al monte, su silencio lo hundió. Fue detenido esa misma noche. El pueblo entero lo supo. Y aunque algunos no lo creían, otros solo murmuraban: tarde o temprano la verdad sale. Ese caballo fue guiado por algo más. Centella, mientras tanto, estaba de nuevo en su establo, tranquilo, comiendo pasto como cualquier día. Pero los niños ya lo señalaban con asombro. Las madres lo bendecían al pasar, y los ancianos le dejaban manzanas como si fuera un santo de 4 patas. En la iglesia, doña Tomasa, ya en silla de ruedas, pidió hablar al final de la misa del domingo. Con voz suave pero decidida dijo: «Perdoné a Lucio, no por él, sino por mí, porque el rencor me iba a matar más lento que la caída, pero no olvido. Y no dejo de agradecerle a Dios por mandarme a ese caballo que no solo me salvó, también sacó la verdad de la tierra». Don Ernesto, sentado en la última banca, bajó la cabeza y por primera vez en muchos años lloró sin miedo, sin esconderse. Porque cuando un animal, guiado por el cielo, decide actuar, ni el pecado más oculto puede quedarse enterrado para siempre. Era una mañana templada, de esas que huelen a café de olla y pan recién horneado. El cielo estaba despejado y el aire fresco acariciaba las hojas del viejo mezquite que crecía en la entrada del rancho del cielo. Los rayos del sol se colaban entre las ramas como dedos de luz, tocando la tierra con una ternura especial.
Allí, bajo esa sombra serena, Centella descansaba con la cabeza baja, moviendo las orejas de vez en cuando, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Cerca de él, don Ernesto barría el patio con movimientos lentos pero firmes. A su lado, se acercaba una figura en silla de ruedas, doña Tomasa Aguilar. La brisa levantó una pequeña nube de tierra cuando el caballo la vio. Se levantó, caminó despacio hasta ella y se detuvo justo enfrente, bajando un poco la cabeza. «Hola, mi niño», dijo la anciana con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «No te olvidaste de mí, ¿verdad?» Centella acercó su hocico a su mano. Ella lo acarició como si fuera un nieto. Con el otro brazo, sacó de una bolsita una cinta dorada, sencilla, pero con un bordado que ella misma había cosido. Se la amarró con delicadeza en la base de la crin. «Es un regalo, por lo que hiciste, para que nunca te olvides de mí, aunque yo nunca te voy a olvidar a ti». Don Ernesto, desde el porche, los miraba sin decir palabra. Se acercó después de un rato y le ofreció a la señora una taza de café. «¿Le traigo algo más?», preguntó. «Solo paz, don Ernesto, y eso ya lo encontré aquí». Hubo un silencio hermoso, de esos que no incomodan, solo reconfortan. «¿De verdad lo perdonó?», preguntó él sin mirarla. Doña Tomasa suspiró. Sus manos delgadas apretaron con suavidad la taza caliente. «Sí, lo perdoné, no por lo que me hizo, sino por lo que yo no quiero cargar. El odio te mata despacio, y yo ya viví demasiado para andar arrastrando cadenas». Ernesto bajó la mirada conmovido. «¿Y la herencia? ¿El dinero?». Ella se rió bajito. «Eso ya no me importa. Lo que tengo ahora no se compra. Ese caballo me enseñó que la vida no se mide en tierras ni casas. Se mide en quien te extiende el alma cuando más lo necesitas». Centella se echó junto a la silla, como un perro fiel. Don Ernesto se sentó junto a ellos y por primera vez en años el rancho volvió a sentirse lleno, vivo. La brisa movía suavemente la cinta dorada del caballo, mientras las hojas del mezquite seguían danzando arriba de ellos. Y en esa quietud, bajo ese árbol que había visto tantas estaciones pasar, se selló una promesa silenciosa: nunca olvidar que el amor, el verdadero, a veces relincha. El sol caía manso sobre los tejados de San Jacinto del Cielo, y el aire tenía ese aroma entre campo limpio y leña encendida. Era uno de esos días donde todo parece fluir más lento, como si hasta el tiempo se sentara a mirar. En la escuela primaria del pueblo, los niños dibujaban en hojas recicladas, emocionados. En cada hoja había algo en común: un caballo de crin blanca, con ojos nobles y cuerpo fuerte. Algunos lo pintaban al lado de una anciana, otros al frente de un barranco, otros más con una cinta dorada en el cuello. Y todos, sin excepción, escribían lo mismo debajo: Centella, el caballo que escucha a Dios. Desde aquel día en que doña Tomasa volvió a la vida gracias a él, su historia se había convertido en leyenda viva. No pasaba semana sin que alguien visitara el Rancho del Cielo solo para verlo. Algunas personas venían con manzanas, otras con flores, y no faltaban los que simplemente se acercaban a mirarlo en silencio, como quien mira a un santo. Don Ernesto, con su sombrero viejo y la espalda un poco más encorvada, se encargaba de recibir a cada visitante con paciencia y humildad. «No se dejen engañar por su silencio», decía con una sonrisa. «Este animalito entiende más que muchos de nosotros». Centella se quedaba quieto cuando los niños se le acercaban. Bajaba la cabeza, los dejaba acariciar su cuello y más de uno salía llorando sin saber explicar por qué. Una tarde, mientras don Ernesto arreglaba la cerca del corral, se acercó un joven que no era del pueblo. Traía una mochila, una cámara colgando al pecho y una libreta bajo el brazo. «¿Usted es don Ernesto Robledo?» «El mismo. ¿Y usted?» «Periodista», dijo. «Vengo de la capital. Me hablaron de un caballo que salvó a una mujer y pensé que era un invento hasta que empecé a investigar. ¿Puedo escuchar su versión?»
Don Ernesto dejó el martillo a un lado. Se limpió las manos en el pantalón y miró hacia Centella, que pastaba tranquilo al fondo, junto al mezquite. Claro que sí, muchacho, pero prepárese, porque esta historia no se explica con lógica, solo con fe. Y así el relato volvió a nacer, con cada palabra, con cada pausa, con cada mirada al horizonte, porque lo que Centella había hecho no era una hazaña, era un propósito. Esa noche, el rancho se iluminó solo con lámparas de aceite. Don Ernesto se sentó en el pórtico, como hacía siempre, y Centella se acomodó a unos metros, como siempre. El viento soplaba suave, y el viejo, con voz serena, le habló al caballo como si hablara con un viejo amigo. «Sabes, muchacho, tal vez yo no entendí muchas cosas de la vida. Me alejé de todos, me encerré, me resigné, pero tú me diste de nuevo una razón para abrir la puerta, para creer, para perdonar». Centella movió una oreja y luego cerró los ojos, tranquilo. El cielo se llenó de estrellas. La cinta dorada seguía atada a su crin, brillando leve con cada soplo del viento. Y en ese instante, bajo la noche más clara del año, quedó escrito en el corazón del pueblo algo que nadie más podrá borrar. A veces los ángeles no bajan del cielo, a veces llegan galopando. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si llegó hasta tu corazón, entonces sabes que hay señales que no se explican, solo se sienten. ¿Tú también crees que los animales pueden ser usados por Dios para hacer milagros? ¿Alguna vez has sentido que un animal entendía tu dolor mejor que un ser humano? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Y dime una cosa, ¿qué harías tú si un Centella apareciera en tu vida? ¿Estás dispuesto a escuchar los mensajes que el cielo te manda? Incluso si vienen con crines y pezuñas, si esta historia te inspiró, no te vayas sin dejar tu like y compartirla con alguien que necesite volver a creer. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos contando historias que tocan el alma, que te hacen reflexionar y que nos recuerdan que el amor verdadero a veces viene de donde menos lo esperas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.